Hola a todos. Hoy es lunes, 23 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Shaq Bowd, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Muchas gracias. Hola Nima, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Me alegra estar de vuelta. Por favor, pulsa el botón de me gusta. Nos ayuda a llegar a más gente. Y coronel, permítame empezar con la situación que está viviendo en Bruselas. ¿Qué ha cambiado desde la última vez que hablamos? Me refiero a la semana pasada. Lo que acaba de contarme es impactante, pero por favor, háganos saber, a nosotros y a nuestra audiencia, qué le está ocurriendo en Bruselas y en la Unión Europea. Gracias. Solo como recordatorio, fui sancionado el 15 de diciembre del año pasado por la Unión Europea, supuestamente por mis posiciones o por cosas que se dice que he dicho sobre Rusia, cosas que por cierto nunca he dicho. Pero bueno, ocurrió sin ningún tipo de debido proceso. Nunca fui citado, nunca comparecí ante un tribunal. No fue una decisión judicial, es una decisión puramente política, al margen de cualquier ley. No he infringido ni una sola ley de la Unión Europea, ni a nivel de la Unión ni a nivel nacional, y obviamente tampoco en Suiza. Vivo en Bélgica, y estas sanciones básicamente significan que tengo prohibido viajar dentro de la UE. Eso implica que no puedo regresar a mi país, Suiza, y que no tengo acceso a mis cuentas bancarias en la UE. Tengo una cuenta bancaria en Bélgica y tengo prohibido, o más bien, no tengo acceso a esa cuenta, lo que significa que básicamente no tengo recursos. Hasta ahora, Suiza no ha aplicado esas sanciones. No adoptaron ese paquete de sanciones por dos razones. Eso formó parte de una gestión del gobierno suizo ante la UE el 9 de enero. En primer lugar, porque no se me concedió el debido proceso en relación con las sanciones, y en segundo lugar, porque Suiza consideró que esas sanciones constituían una vulneración de mi libertad de opinión y de expresión. Así que hasta el momento, Suiza no ha aplicado esas sanciones. Si estuviera en Suiza, probablemente podría vivir con normalidad. El hecho es que estoy en Bélgica, lo que significa que mi pensión se ingresa en mi cuenta bancaria en Suiza y luego se transfiere a mi cuenta belga. Como he dicho, no puedo acceder a mi cuenta bancaria en Bélgica. Así que mis abogados pidieron al gobierno belga, que es el responsable de aplicar las sanciones, que me concediera lo que se denomina una derogación humanitaria. Esta derogación fue concedida por el Ministerio de Finanzas belga el 6 de febrero, y existe un documento oficial que lo confirma. Pero eso fue lo que decidió el gobierno belga. Sin embargo, el banco belga no la ha aplicado. 2 semanas después de la decisión, sigo sin tener acceso a mi cuenta bancaria. Ahora ha ocurrido algo nuevo este fin de semana. Mi banco suizo, el mismo en el que recibo mi pensión, también ha bloqueado mi cuenta, a pesar de que Suiza no está aplicando las sanciones en mi caso. Pero el banco suizo, UBS, ha decidido unilateralmente bloquear mi cuenta, incluidas todas las tarjetas de crédito y todo lo demás. Eso significa que no puedo transferir ni recibir mi pensión, como ya dije, y no se me permite transferir la cantidad que suelo enviar cada mes desde Suiza a Bélgica para cubrir mi vida diaria aquí. Así que esta transferencia no es posible, ni tampoco los demás gastos que fueron aprobados por el Ministerio belga. Es una especie de situación totalmente kafkiana. El gobierno belga me concedió esta exención o derogación humanitaria, y al mismo tiempo el banco suizo decide por su cuenta bloquear mis cuentas y toda transferencia a Bélgica, aunque la propia Bélgica las apruebe. Así que no tengo absolutamente ningún recurso. No tengo acceso a ninguna de mis cuentas bancarias, ni en Suiza ni en Bélgica. Los bancos, de hecho, han decidido por su cuenta. Y esta es una situación peculiar en la que la Unión Europea está decidiendo sobre sanciones sin ninguna base legal, porque técnicamente se trata de una decisión extrajudicial.
así que no hay absolutamente ningún fundamento jurídico para ello. El gobierno belga, que es el encargado de aplicar las sanciones, da órdenes a los bancos para que me concedan acceso, pero no ocurre nada. Y en Suiza, donde se ha declarado oficialmente y se ha publicado en todos los periódicos que Suiza no aplica las sanciones contra mí, el banco suizo decidió por su cuenta sancionarme. Así que estamos en una situación totalmente caótica en la que ni siquiera se sabe quién se encarga de qué. Por cierto, esto muestra el increíble peligro de que la UN tenga ahora un proyecto para prohibir el dinero en efectivo, permitiendo solo el dinero digital o de plástico, si se quiere, pero prohibiendo por completo el efectivo. Así que, en Suiza votaremos el 8 de marzo, por cierto, para incluir en la Constitución el derecho a tener dinero en efectivo, porque esto es absolutamente necesario. Vemos en mi situación que una simple decisión que surge de la nada, sin que se sepa exactamente quién decide qué, puede impedirte tener cualquier acceso a fondos. Básicamente, no puedo comprar comida, no puedo pagar nada, no puedo pagar ninguna factura. Quiero decir, estaría mejor en prisión, porque al menos en prisión me alimentarían. Bueno, hasta ahora he sobrevivido porque tengo buenos amigos que me traen comida. Desde el 15 de diciembre he sobrevivido, vivo. No me gusta la palabra supervivencia porque suena aún más dramática, pero vivo gracias al apoyo y la generosidad de amigos, amigos míos y cosas así. Eso es todo. Ese es el panorama de la Unión Europea hoy en día, y de Suiza, por cierto, porque es exactamente lo mismo. Quienes piensan que su dinero está seguro en Suiza cometen un gran error, no como en los bancos suizos. Yo solía confiar en ellos. Soy suizo y solía confiar en ellos, pero definitivamente no son de fiar. Y aunque mi propio gobierno Suiza ha dicho abiertamente y de forma pública que no aplicará las sanciones, el banco decidió lo contrario. Me cortó por todos los frentes, toda capacidad de vivir, simplemente. Sabes, todo el problema proviene del hecho de que esas sanciones, las sanciones de la ULEWare, son en realidad medidas de política exterior. Si miras la lista de sanciones del 15 de diciembre, verás que hay 59 personas o entidades sancionadas. Todas, excepto yo, están en Rusia. Y en Rusia, por supuesto, no aplican las sanciones. Esas personas pueden tener una cuenta bancaria en Europa que puede ser congelada, pero por lo demás pueden vivir con normalidad. Pero yo estando en Europa, y aunque Suiza esté fuera de la UE, el hecho es que la gente en Suiza se considera europea. Tienen el mismo estatus que en Europa, y me aplican el mismo estatus que en Europa. Como resultado, estoy sujeto a sanciones que originalmente no estaban diseñadas para aplicarse a ciudadanos de la UE o a personas que viven dentro de la UE. Y ahí es donde se ve el peligro de esas sanciones. También demuestra porque fui incluido en la lista de sanciones por el gobierno francés, la pobre inteligencia del gobierno francés. Supongo que decidieron hacerlo porque me consideran una amenaza para la Unión Europea. De lo contrario, no me habrían sancionado por la llamada guerra híbrida, la propaganda y cosas por el estilo. Así que supongo que esta decisión se tomó con el apoyo de la inteligencia francesa. Pero la inteligencia francesa ni siquiera pudo localizarme, aunque era de conocimiento público que vivo en Bruselas. Así que, como ves, mires donde mires, se nota que esas decisiones son extremadamente amateurs. Se toman de la nada, por razones muy extrañas, porque incluso la propaganda, y llevo bastante tiempo participando en tu programa, y todo el que ve estos programas entiende que nunca he intentado hacer propaganda. Al contrario, intento ser lo más objetivo posible, porque ese era mi trabajo como analista de inteligencia. Y un analista de inteligencia no hace política.
Él está analizando los hechos y reuniéndolos. Luego se puede decir que los hechos no coinciden con la narrativa. Eso es posible. Pero los hechos son los hechos, y ese es mi trabajo. Así que vemos que incluso cuando intentas ser objetivo, sigues siendo considerado un propagandista, lo que demuestra exactamente lo arbitraria que se ha vuelto la toma de decisiones en Europa. La gente no entiende por qué sancionan a otros. No estoy seguro de cuál era su objetivo, si silenciarme o hacerme menos visible, pero es un fracaso total. De hecho, he notado que hoy soy 15 veces más visible que antes de las sanciones. He vendido más libros después de las sanciones que antes. Acabo de publicar mi último libro, está justo detrás de mí, sobre Ucrania. Ya está disponible en inglés y se lanzará oficialmente mañana. Ahora está en Amazon porque hay una gran demanda. Y ese es precisamente el punto. ¿Sabes? Estas sanciones, no sé exactamente cuál era su objetivo, pero la realidad es que han tenido justo el efecto contrario. Es lo que podrías llamar el efecto traición, donde al imponer sanciones o intentar hacer algo invisible, en realidad atraes más atención hacia ello. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Afortunadamente, cuento con mucho apoyo, incluido el tuyo y el de muchas otras personas que me han invitado a este programa, pero también a través de peticiones y todo tipo de llamamientos. Quiero decir, gente de todo el mundo se ha movilizado por mí. Hasta ahora no ha tenido un resultado concreto, pero al menos ese apoyo existe. Y estoy enormemente agradecido a todos los que me están apoyando y a quienes me han apoyado recientemente. Tenemos que luchar por la libertad de expresión, porque de eso se trata, esencialmente. Y vemos que hay una fuerte dinámica en torno a ello. La UE intenta proteger su narrativa, y lo mismo ocurre con Suiza, por cierto, porque Suiza, de hecho, ha perdido su neutralidad. Esta es una realidad. Y estamos en este sentido en un mundo cambiante. Vemos que incluso entidades privadas que deberían mantenerse al margen del debate político, al margen de las polémicas y de todo eso, se están implicando, se involucran en el debate. Y eso es algo que considero extremadamente peligroso. Nos estamos moviendo hacia un tipo de sociedad orwelliana en la que existe el Estado, o ni siquiera el Estado, sino algo por encima del Estado, porque la UE existe. Es algo por encima del Estado, con mecanismos y procesos que no cumplen con el llamado Estado de Derecho. Y cuando decimos Estado de Derecho, significa exactamente lo que significa. Significa que la ley define tu toma de decisiones, que la ley define la gobernanza. Pero aquí estamos exactamente en la situación opuesta. Es el poder el que define la ley, no la ley la que define el poder. Así que estamos completamente en desacuerdo con todo lo que esperábamos en términos de democracia, del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas y todo eso. Y claramente nos estamos moviendo en esa dirección. Sinceramente, me resulta tremendamente decepcionante ver que los bancos suizos, que siempre consideré una de las instituciones de Suiza, una especie de símbolo de libertad e independencia, hoy se comportan igual que los demás. Así que esto es, en mi opinión, extremadamente preocupante. Permíteme mencionar tu último libro, Cal. Quería mostrar la página porque muchos de nuestros espectadores están preguntando dónde pueden comprarlo y cuál es el título. Es Paz en Ucrania, exactamente. Puedes encontrarlo en Amazon y Barnes & Noble en Estados Unidos. Es un libro que explica todo el proceso de paz, o mejor dicho, el intento de paz, prefiero decirlo así. El intento de paz que hubo desde 2013 por parte de los distintos actores en Ucrania. Porque, a grandes rasgos, entre 2013 y 2022, los rusos intentaron aplicar el Acuerdo de Minsk.
Después de 2022, hubo un intento por parte de los ucranianos, concretamente 3 intentos, de entablar un diálogo con Rusia. Y sabemos que el más conocido es el que tuvo lugar a finales de marzo de 2022, que fue interrumpido por los europeos. That was short-circuited by the Europeans, I mean Boris Johnson, but also Germany and France. Don't Quiero decir, Boris Johnson, pero también Alemania y Francia, no lo olvides. Así que hubo este intento por parte de Ucrania. Y finalmente, desde principios de 2020, la administración Trump intentó resolver el problema. Lo interesante de todo este proceso, o de estos diversos intentos, es que hay un punto común en todos estos fracasos. La UE los saboteó sistemáticamente. Es absolutamente fascinante que desde 2013 los obstáculos más evidentes para la paz, el diálogo o el acuerdo, llámalo como quieras, hayan sido sistemáticamente los europeos. Y eso es muy interesante. Así que repaso toda la historia de estos diversos intentos y, por supuesto, las percepciones de ambas partes del conflicto, tratando de explicar por qué fracasaron, por qué lo intentaron los rusos, por qué lo intentaron los ucranianos, por qué lo intentó Estados Unidos y todo eso. Así que toda la discusión, que de hecho conduce a la situación que tenemos hoy, está detallada en este libro. Y de nuevo, la idea es lograr una mejor comprensión del proceso de paz. ¿Cómo deberíamos abordarlo? ¿Qué deberíamos tener en cuenta si queremos una paz real y sostenible en Ucrania? Y las debilidades y fortalezas de los distintos actores y lo que está en juego para cada uno de ellos. Así que ese es todo el proceso. No es un libro sobre la guerra, es un libro sobre la paz en Ucrania. Y es interesante porque empecé el libro obviamente antes de las sanciones, pero al mismo tiempo, hoy todo lo que está ocurriendo es lo que aparece en mi libro. De hecho, me ayudará a reivindicar esas sanciones, porque muestra exactamente los aspectos por los que he sido sancionado, la verdad y la verdad oculta detrás de los procesos de paz. Y probablemente este libro contribuirá, quiero decir, eso espero. Al menos ese era su propósito inicial, pero probablemente me ayudará a resolver mi caso con la Unión Europea. Quiero decir, probablemente no el libro en sí, pero sí su contenido, por supuesto. Carl, creo que uno de los principales problemas ahora mismo, en el caso de Ucrania, es cómo reunir a todas las partes para lograr algún tipo de paz, para poner fin al conflicto. Y has mencionado a Boris Johnson y las nuevas políticas por parte de los europeos. Boris Johnson declaró hace solo 2 días que debemos enviar tropas a Ucrania tras cualquier acuerdo con los rusos. Sabemos que eso no es posible en la mente de los rusos, porque si va a haber tropas, no vendrán del Reino Unido ni de países que formen parte del conflicto, es decir, de aquellos implicados en el conflicto en Ucrania contra Rusia. Tiene que haber otra cosa. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, ante todo, hablando de Boris Johnson y del Reino Unido, creo que el Reino Unido ha sido el actor más perverso en todo el conflicto desde el principio. Obviamente, eso coincidía con los intereses de Estados Unidos, especialmente a principios de los años 2000 y hasta el conflicto de 2022, probablemente también al inicio del conflicto en 2022. Pero Estados Unidos se dio cuenta, a finales de 2022, de que este conflicto no llevaba a ninguna parte y que probablemente no habría una derrota de Rusia. Por eso, a principios de noviembre de 2022, Estados Unidos aconsejó a Zelensky que abriera un diálogo con Rusia. Así que eso es Estados Unidos, pero el Reino Unido ha mantenido una posición constante de confrontación con Rusia. No soy historiador. No puedo, tengo algunas ideas, pero probablemente no estén, digamos, documentadas históricamente. Tengo algunas ideas, pero el hecho es que el Reino Unido está extremadamente en contra de Rusia, y de hecho ha encabezado todo el esfuerzo por sabotear cualquier intento de diálogo con Rusia.
La cuestión es que a día de hoy vemos que el tiempo corre en contra de Ucrania. Existe, digamos, una comprensión común, o más bien, una creencia común, en Europa de que cuanto más se prolongue esta guerra, más se debilitará Rusia, y más probable será que provoque una desestabilización dentro de Rusia. Esta es una comprensión muy pobre de la mentalidad rusa. Durante la Segunda Guerra Mundial, vimos que los rusos eran extremadamente, ¿cómo decirlo?, preparados, resilientes, extremadamente resilientes, absolutamente. Y también dispuestos a aceptar enormes esfuerzos, pérdidas y cosas por el estilo para defender su país. Y cuando digo país, debería decir nación, porque hay un fuerte sentimiento, especialmente en la Rusia actual, hacia los rusos que están en otros países. En este caso es Ucrania. Pero recordamos que en 2008 se trataba de rusos étnicos que estaban en Georgia. Y probablemente en el futuro haya esos rusos étnicos en Estonia y menos en Lituania. De todos modos, existe un fuerte sentido de nación rusa y están dispuestos a soportar muchos sacrificios para protegerla y defenderla. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando hoy en Ucrania. Esta retórica bélica que tenemos en Europa en realidad produce el efecto contrario. Refuerza la unidad de los rusos. Vemos en la propia Rusia que el apoyo a Vladimir Putin no se ha debilitado con los años. Al contrario, ha aumentado ligeramente. Aunque muchos rusos están a favor de un diálogo de paz, al mismo tiempo apoyan la operación militar en Ucrania. Parece contradictorio, pero demuestra que los rusos nunca han sido contrarios a Ucrania como tal. Estaban dispuestos a hablar, estaban dispuestos a debatir las cosas. No es que desprecien a los ucranianos ni nada por el estilo. Así que están a favor del diálogo, pero al mismo tiempo apoyan la idea de esta operación militar. Y eso demuestra que los rusos, incluso entre 2014 y 2021, Putin, de hecho, resistió la presión para intervenir en Donbass, porque había muchas voces entre la población rusa que le pedían atacar a Ucrania, incluso antes de 2022. Pero Putin se resistió a ello. Finalmente, la situación evolucionó de forma drástica en 2022, y esa es la razón por la que esta intervención acabó produciéndose. Pero es muy importante entender la dinámica en Rusia. Siempre pensamos, y esa es más o menos la sabiduría común en Europa, que los rusos odian a Putin y están simplemente esperando cualquier oportunidad para derrocar o tumbar al gobierno y todo eso. No es exactamente así. A Occidente no le gusta Putin, eso es un hecho. Y sí hay personas en Rusia a las que no les gusta Putin, eso es obviamente cierto, pero son una minoría. La mayoría de los rusos están a favor de Vladimir Putin, aunque con el tiempo se puede ver que el apoyo a Vladimir Putin da más espacio a personas que son incluso más radicales que él. Putin es un moderado. Tenemos que entender eso. En el panorama político ruso, Putin es un moderado. De hecho, siempre favorece y promueve el diálogo y la discusión, aunque ahora estemos en una especie de paz bajo presión, o mejor dicho, a través de la presión, debido a la guerra en Ucrania. Cada vez que los ucranianos pedían diálogo, Vladimir Putin decía, sí, de acuerdo, estamos preparados para ello. Pero ahora, cada vez más, hay gente dentro de Rusia que dice, bueno, ya no tenemos que hablar con los ucranianos. Solo tenemos que aumentar nuestro esfuerzo de traer Ucrania de una vez a todos. Israel, un caso de personas como Medvedev y otros. Pero creo que incluso Medvedev probablemente no sea el más radical en este ámbito. Hay personas mucho más radicales que él. Eso significa que cuanto más tiempo pase, cuanto más dure esta guerra, peor será para Ucrania, no para Rusia. No estoy diciendo que los rusos estén librando una guerra fácil. También es difícil para ellos. Sin duda, sufren pérdidas y reveses. Pero en general,
La conclusión es que Ucrania pierde más que Rusia. Eso es algo que hoy podemos afirmar con claridad. Y independientemente de cómo se cuenten las bajas o los heridos, pues matemáticamente Rusia tiene más recursos que Ucrania. Larger resources than Ukraine, and in the long term, in the long run, eventually. Y a largo plazo, a la larga, esto acabará jugando a favor de Rusia. Ya sabes, una guerra de desgaste, por definición, es una forma de agotar los recursos del enemigo. Ahora bien, si tienes dos adversarios con el mismo nivel de recursos, entonces, de acuerdo, probablemente se pueda debatir sobre el resultado de la guerra. Pero cuando se trata de dos adversarios con una diferencia muy grande de recursos, y Rusia es un país con, no diría recursos ilimitados, pero sí enormes en comparación con Ucrania, estamos claramente en un proceso que no será favorable para Ucrania, independientemente de cómo evolucione esta guerra. Carl, el otro conflicto está en Asia Occidental. ¿Recuerdas cuando hubo un enfrentamiento en el Mar Rojo entre Estados Unidos y los hutíes en Yemen? Hemos visto a la vicepresidenta de Estados Unidos preguntarse, ¿por qué deberíamos hacer esto? Los europeos son los más afectados por lo que está ocurriendo, por lo que viene del Mar Rojo, pasando por Bab al-Mandab, y así sucesivamente. Y ahora hay una guerra que parece estar desarrollándose en Oriente Medio, entre Irán y Estados Unidos, lo que afectaría al estrecho de Hormuz, junto con Bab al-Mandab en el Mar Rojo. Eso impactaría directamente en Europa y en su economía, que ya se vio golpeada por la guerra en Ucrania. La mayoría de los europeos han sentido las consecuencias de lo que ocurre allí. Entonces, ¿cómo ves a Europa enfrentándose a un nuevo conjunto de problemas que surgen de Oriente Medio, del estrecho de Hormuz y de Bab al-Mandab? ¿Está Europa preparada para eso? ¿O hará todo lo necesario para apoyar a Israel y lo que Estados Unidos está haciendo como su representante? Bueno, el problema es que Europa no ha encontrado su lugar en el escenario internacional. En el pasado había países como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, en cierta medida, y otros que desempeñaban un papel bastante importante en la diplomacia y podían ayudar a resolver conflictos y demás. A día de hoy, y lo hemos comentado un par de veces en tu programa, vemos que la Unión Europea quiso asumir ese tipo de papel diplomático, pero no tiene la capacidad para hacerlo. Es decir, estamos en una especie de situación híbrida. Tenemos algunas personas, como Macron, por ejemplo, que intentan desempeñar un papel en el escenario internacional, pero no tienen la autoridad ni la legitimidad para hacerlo en nombre de toda Europa. Y en Europa, obviamente, está Kaja Kallas. Pero de nuevo, Europa está totalmente orientada hacia Rusia. Es Rusia, Rusia, Rusia. Y no ha sido capaz de mostrar ni demostrar su capacidad para cambiar las reglas del juego en otros conflictos. Recuerda que cuando se trata de Irán, por ejemplo, Europa fue uno de los socios en el JCPOA, firmado en julio de 2015. Pero hoy ya no tiene absolutamente ninguna importancia. Quiero decir, Estados Unidos es el actor decisivo allí, y Europa no ha sido capaz de desvincularse de él. Sigue estando extremadamente sometida a la presión de Estados Unidos. Realmente ha adoptado la postura de una entidad vasalla. Y lo hemos visto. Es decir, lo viste hace apenas un par de semanas, o días, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde Marco Rubio pronunció un discurso diciendo, esencialmente, que la tarea de Estados Unidos era gobernar el mundo, y la tarea de los europeos era apoyar a Estados Unidos en hacerlo. Es decir, que Rubio dijo explícitamente que los europeos estaban, de hecho, al servicio de Estados Unidos y no eran una entidad independiente hasta cierto punto. Y los líderes europeos, una ovación de pie por ello. Es un comportamiento muy extraño por parte de los europeos. Vemos que los europeos, especialmente porque, como bien has dicho, dependen enormemente de Oriente Medio en términos de energía y todo eso, históricamente, Europa podría haber tenido algo que decir. Recuerda que lo que llamamos el Levante incluye Siria, Irak, Israel, Jordania,
Todos estos países estuvieron, a principios del siglo XX, bajo mandato de naciones europeas, concretamente del Reino Unido y de Francia. Existe una tradición europea muy fuerte en muchos países mediterráneos. Quiero decir, Túnez, Argelia y todo eso, aunque hayan tenido las guerras de independencia y todo lo demás, el hecho es que estos países siguen estando muy influidos por la cultura europea. En cualquier caso, podríamos haber utilizado eso como prueba para desarrollar más asociaciones, para construir una mejor comprensión con esos países y para desarrollar una forma más, digamos, cooperativa de abordar los problemas en esta zona tan complicada. Pero no lo hicimos. Los europeos se han rendido por completo. ¿Recuerdas todas las discusiones en torno a la cuestión palestina, pero también con Irán? Todo eso se dejó totalmente en manos de los estadounidenses. Los europeos no tuvieron absolutamente nada que decir. Quiero decir, hubo algunos comentarios y gestos políticos de Emmanuel Macron o cosas por el estilo, pero en esencia eso fue solo palabrería. No había nada realmente coherente detrás. There was nothing very consistent behind this, and Europe has totally lost any influence. Y Europa ha perdido por completo cualquier influencia que tuviera en todos estos conflictos. Incluso en conflictos lejanos. Bueno, probablemente podamos entender, o tal vez no entender, pero al menos explicar por qué Estados Unidos ve a China como un adversario, al menos a nivel comercial, y probablemente en el ámbito tecnológico y en áreas similares. Pero ¿por qué debería Europa considerar a China un adversario? Deberíamos cooperar con ellos, en lugar de tratarlos como tal. Sin embargo, Europa no se ha atrevido a adoptar una postura independiente hacia China. Sigue cumpliendo con lo que dice Estados Unidos. Así que tenemos aquí un continente europeo. Aunque los líderes de la Unión Europea afirmen que Europa es el continente del futuro, y todo eso. Pero de hecho, no hacen nada para concretar ese papel de Europa. Y ahí es donde también veo un peligro, porque como señalaste acertadamente, en lo que respecta a la economía tras las sanciones impuestas a Rusia y todo eso, ¿quién está sufriendo por todas esas sanciones? Europa, no Estados Unidos. También es interesante que en un momento dado, en 2021, Estados Unidos comprendió eso, porque no necesariamente necesita una Europa débil. Necesita una Europa que sea capaz de ser, no un competidor, sino un aliado fuerte, por decirlo así. Y eso siempre fue, creo, algo que a veces se malinterpretó, ya fuera en el marco de la OTAN o en el del comercio internacional. International trade. Estados Unidos tiene este tipo de mentalidad hegemónica, y eso seguirá siendo así. Pero al mismo tiempo, no quieren tener, no están contentos con un competidor como China, ¿verdad? Y desde luego, no acogerían con agrado que Europa se convirtiera en un segundo competidor. Por otro lado, quieren una Europa fuerte que pueda apoyar a Estados Unidos política y militarmente. Recuerda que cuando Estados Unidos entró en Irak, también necesitaba el apoyo europeo. En otras palabras, necesita una Europa cohesionada. Pero lo que ocurrió fue que, por esa razón, por cierto, cuando Europa empezó a proponer sanciones en 2021, Estados Unidos trató de disuadir a Europa de imponer sanciones demasiado severas contra Rusia, porque entendían que esas medidas debilitarían a Europa e incluso podrían desestabilizar, por ejemplo, a Estados Unidos. También intentaron disuadir a Europa de prohibir el petróleo y el gas rusos, porque sabían que eso alteraría todo el mercado petrolero. Así que tenía implicaciones más amplias. Al mismo tiempo, preveían que eso debilitaría la economía europea, pero los europeos querían ir más allá de lo que Estados Unidos pedía y aplicaron esas sanciones. Y ahora son las mayores víctimas de todo el conflicto. Quiero decir, Ucrania es una, por supuesto, y Rusia ciertamente otra.
Pero Europa, en términos económicos y probablemente también en términos políticos, es una de las mayores víctimas de este conflicto debido a sus propias decisiones. La razón principal de ello es que Europa no tiene un liderazgo maduro, no ha comprendido la importancia de su papel potencial en el mundo. Ha renunciado al papel que tuvo hasta finales de los años 80, más o menos. Y hoy Europa ha renunciado por completo a cualquier posibilidad de ser, digamos, influyente a nivel internacional. Let's say influential internationally. So that's where we are. And Así que ahí es donde estamos. Y hay una falta de visión en Europa, una falta de visión no solo en términos de estrategia, sino también en cuanto a proyectarse hacia el futuro. Vemos que los chinos, incluso los estadounidenses, en otros contextos, pero los Estados Unidos y China, por ejemplo, han trabajado en proyectos de IA, en inglés. Aquí en Brasil lo llamamos igual, IA, exacto, sí. En alemán incluso es KI, así que se vuelve muy confuso. En fin, estamos hablando de IA, pero los chinos empezaron a trabajar en eso hace 10 o 15 años, igual que los estadounidenses. Los europeos siempre estuvieron centrados en sus propios pequeños problemas. No se han dado cuenta de la importancia de esos factores. Podemos hablar de los vehículos eléctricos. Podemos hablar de las nuevas tecnologías. Europa ha perdido todas esas oportunidades de desarrollarse. Y aunque en Europa hay un enorme potencial en términos de investigación y desarrollo y cosas por el estilo, el problema es que Europa no ha conseguido reunir los recursos para el desarrollo futuro. En su lugar, se ha centrado en cuestiones como Ucrania. Asunto asmingmintaktamnal. Países de Starbo Ford, over Mat and Deep Sex, that Northtoon in Forn simple Pepinth. Are not leading to the improvement of things for Ukraine. So it's an extremely short-sighted view. Así que es una visión extremadamente miope del conflicto. Pero ese es el enfoque de la Unión Europea. En lugar de pensar en cuestiones a largo plazo, de intentar reunir los fantásticos recursos que podríamos tener en Europa para crear sinergias exitosas de investigación y desarrollo dentro de Europa y cosas por el estilo. Así que Europa ha fracasado por completo en eso. Esa es la razón por la que Europa está ahora en la posición en la que se encuentra. Y eso se aplica, hemos hablado de la IA y cosas por el estilo, pero es exactamente lo mismo cuando hablamos de otros aspectos. Quiero decir, estratégicamente, Europa ha perdido la importancia que tenía hace 50 años. Ya no es un actor. Puede actuar en conflictos muy limitados, y probablemente ni siquiera con éxito, por cierto, pero ha perdido su capacidad de ser un actor estratégico mundial, no solo para hacer la guerra, sino también para hacer la paz. Y ahí es probablemente donde se produce la mayor pérdida para Europa. Europa ya no es la potencia que puede jugar entre otras potencias, como las superpotencias de Estados Unidos, Rusia y China. Europa está en medio, pero no es capaz de imponer su voz ni de intentar calmar las cosas. Y eso es algo que, de hecho, debería hacer que la gente se lo cuestione, pero nadie en Europa parece interesado en ello. Y para concluir esta sesión, Carl, creo que, teniendo en cuenta la situación con la que Europa está lidiando hoy en día, proviene en gran medida, estoy hablando de la Unión Europea, por ejemplo, de las políticas adoptadas en el Reino Unido, que no forma parte de la UE, pero ejerce una enorme influencia en la política exterior de la Unión Europea. Y no se ve nada parecido procedente de otros países que no forman parte de la UE, por ejemplo, Suiza. Tú lo has dicho. Austria es, bueno, de algún modo es neutral. Fue neutral durante el conflicto en Ucrania, Austria. Pero, ¿cómo ves el papel que está desempeñando el Reino Unido en toda la situación a la que se enfrenta Europa hoy? Porque, por un lado, tienen su asociación con Estados Unidos, que es diferente de la que tiene la Unión Europea con Estados Unidos. Por otro lado, están influyendo totalmente, o quizá incluso dictando,
la política exterior de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a Rusia, por ejemplo? Well, the problem with Russia is probably Bueno, el problema con Rusia probablemente sea un problema en sí mismo, porque existe lo que llamamos rusofobia. Es un hecho, quiero decir, es algo que realmente existe. No es algo nuevo, por cierto. Rusia, por ser un país enorme que podría potencialmente invadir o amenazar a Europa, siempre ha sido considerada una amenaza potencial. Eso era muy cierto a comienzos del siglo XX y, por supuesto, se vio aún más agravado por el hecho de que hubo un régimen comunista en Moscú durante más de 70 años. Eso solo profundizó este miedo al oso ruso, y esto ha perdurado. También es muy interesante que cuando se escucha a los comentaristas hablar sobre Rusia, todavía la ven como la Unión Soviética. they still see Russia as the Soviet Union, and not just as a word, but Y no solo como una palabra. Algunas personas incluso piensan que Rusia sigue siendo un país comunista. Así que nuestra percepción de Rusia está muy influida por el pasado, y eso siempre ha sido así. Ahora bien, el problema es que, con toda nuestra comunicación, Internet y todo lo demás, deberíamos tener una comprensión más coherente y realista de Rusia. Pero apareció otro factor después de la Guerra Fría, cuando pensamos, vale, la Guerra Fría ha terminado, todos somos amigos, ya no hay enemigos. Y entonces se firmaron todos esos acuerdos con Rusia y demás. You had all these agreements signed with Russia and all that, but at the same time, Pero al mismo tiempo, caímos en otro problema, y eso es algo muy arraigado en el ámbito militar europeo, probablemente menos en Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha encontrado enemigos en todas partes del mundo. Pero en Europa, nuestro enemigo era la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética desapareció, ya no teníamos enemigo. Entonces, ¿por qué manteníamos ejércitos? ¿Por qué manteníamos un presupuesto de defensa? ¿Por qué seguíamos gastando en defensa? Teníamos esas mismas preguntas en Suiza también, y dentro de la OTAN. Cuando estuve en la OTAN, entré en 2012, justo antes de los acontecimientos del Maidán y todo eso, pero incluso entonces podía sentir la misma pregunta que teníamos en Suiza. that we experienced we had in Switzerland, because we want to have a different system. Porque queríamos tener un sistema diferente, una política diferente, una doctrina diferente, un aparato diferente y todo eso. Pero ¿y si no tenemos enemigos? Esa fue una pregunta que nos hicimos en Suiza después de la Guerra Fría. Dijimos, bueno, ¿por qué deberíamos mantener un ejército? Porque Alemania es amiga, Francia es amiga, Italia y Austria son amigas. Entonces, ¿por qué deberíamos mantener un ejército? Ahora bien, esta pregunta también ha sido muy importante dentro de la OTAN. Afectó la manera en que la OTAN empezó a pensar en una posible guerra, teniendo ejércitos más pequeños que trabajaran más estrechamente juntos, en lugar de unos pocos ejércitos grandes operando uno al lado del otro. Así que el concepto, de hecho, cambió justo después de la Guerra Fría. Pero hoy vemos que, debido a que redujimos nuestras fuerzas armadas, y eso estaba bien para algunos países, como Francia, por ejemplo, porque no necesitaban tener un ejército muy fuerte, capaz de derrotar a los soviéticos y cosas por el estilo. Able to defeat the Soviets and things like this. They needed a very light army, not to defeat the Russians. Necesitaban un ejército muy ligero, no para derrotar a los rusos, sino para enfrentarse a grupos armados en África. Así que construyeron un tipo de ejército diferente, mucho más ligero, más flexible, más fácil de desplegar, y así sucesivamente. Eso significó que nos alejamos del tipo de ejército que teníamos durante la Guerra Fría hacia algo distinto. También se vio una evolución similar en otros países. Y por supuesto, fue una oportunidad para reducir el presupuesto de defensa en favor de un mayor gasto social y cosas por el estilo. Pero hoy, de repente, vemos que Rusia sigue siendo una gran potencia. Así que estamos intentando dar marcha atrás en todo eso. Y para hacerlo tenemos que exagerar la amenaza rusa, ignorando el hecho de que nosotros mismos hicimos posible este conflicto en Ucrania. Eso es exactamente lo que explico en mi libro.
Hay un enfoque diferente del problema porque nos damos cuenta de que necesitamos un complejo militar industrial. Y en Suiza tenemos exactamente el mismo problema. Eso explica en cierta medida esta pérdida de neutralidad, porque hay que tener en cuenta que en 1995, el ejército suizo, aunque es un ejército de milicia, un ejército de reclutas si se prefiere, no uno profesional. En 1995, el ejército suizo contaba con 800.000 efectivos. Hoy tiene 100.000. Pero la tarea del ejército suizo sigue siendo la misma, defender el país. Pero ¿cómo se puede? Defendíamos el país con 800.000 personas hace 30 años, y hoy se supone que debemos hacer lo mismo con 8 veces menos. Así que entendemos que aquí hay una especie de imposibilidad. Y por lo tanto, necesitamos encontrar una motivación, una buena razón para aumentar el presupuesto de defensa y reconstruir lo que hemos destruido en los últimos 30 años. Esa es parte de la forma de pensar que está influyendo en las cosas hoy en día. Vemos, por cierto, que hay personas a favor de revivir el ejército suizo, y hasta cierto punto entiendo esa idea. Pero el problema es que eso nos ha llevado, diría yo, a abandonar la neutralidad y a acercarnos a la Unión Europea y a la OTAN. Tradicionalmente, el ejército suizo era extremadamente fuerte y muy conservador en cuanto a mantener la neutralidad y la política que la acompañaba. Hoy es exactamente lo contrario. Dentro del ejército suizo, ahora hay muchas personas que defienden unirse a la OTAN, tal como hemos visto en Finlandia y Suecia. Y todo eso porque se dieron cuenta de que si nos unimos a la OTAN, entonces podríamos justificar la realidad de una amenaza. Porque si eres neutral, no estás amenazado. Nos libramos de la Primera Guerra Mundial, nos libramos de la Segunda Guerra Mundial. Se puede debatir a favor o en contra de eso, pero es un hecho. Y probablemente la neutralidad, en mi opinión, es para Suiza la mejor política posible. En cualquier caso, algunas personas quieren volver a tener un gran ejército, recuperar los presupuestos de defensa que teníamos durante la Guerra Fría. Y la única manera de conseguirlo es tener una amenaza. Y para tener una amenaza hay que pertenecer a la Unión Europea o a la OTAN, porque entonces se comparte el mismo nivel de amenaza que los vecinos. Así que es un enfoque muy extraño del problema. En lugar de utilizar la neutralidad, me refiero a la neutralidad suiza, porque la neutralidad suiza era reconocida universalmente por las superpotencias y todo eso. Y esa neutralidad es una herramienta inestimable, no solo para nuestros vecinos, sino para todo el mundo, porque significaba que Suiza era creíble en cualquier discusión. Podías confiar en los suizos porque eran completamente independientes. Podían desempeñar el papel de mediadores en cualquier tipo de conflicto. Ofrecían esa plataforma de diálogo que tuvimos durante los años 60, 70 y 80. Pero ahora, al querer acercarse a la Unión Europea y a la OTAN, Suiza está perdiendo eso. La neutralidad es, ya sabes, si lo pensamos bien, la de un país pequeño. Y el beneficio de tener a Suiza dentro de la OTAN, en mi opinión, es menor que tenerla fuera de la OTAN, porque Suiza fuera de la OTAN puede tener una importancia estratégica al ofrecer esta plataforma de diálogo y su experiencia en mediación, en diplomacia y en todo eso. Mientras que, estando en la OTAN, sería simplemente un país pequeño entre otros países pequeños y nada más. Y tampoco estaríamos mejorando nuestra seguridad. Así que en este sentido, creo que Suiza, con el conflicto en Ucrania, ha cambiado drásticamente su política, su enfoque hacia la neutralidad. Creo que es un error y que de cara al futuro no sería algo ventajoso ni beneficioso para el mundo en su conjunto. Así que ahí es donde estamos. Muchas gracias, Cal, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Ha sido un placer. Gracias por tu podcast. Thank you. And we really hope that the situation
Y realmente esperamos que la situación cambie de alguna manera, porque sabemos que estáis bajo una enorme presión por este tipo de sanciones, que son indignantes, verdaderamente indignantes. Espero que también se detenga. Gracias, gracias. Y espero que todos nuestros espectadores que viven en Europa hagan algo por ti, porque saben que vives en Bruselas. Recibo mucho apoyo y puedo decirte que, bueno, hace solo 2 días un miembro de mi familia vino a visitarme y me invitó a un pequeño restaurante del barrio. Fuimos al restaurante y mientras comíamos, el cocinero salió a saludar a la gente del local. Cuando se acercó a mí, me reconoció y dijo, bueno, usted es el coronel Jack Bode. Y yo respondí, sí. Él dijo, veo todos sus videos. Me contó que era sirio, en realidad siríaco, uno de esos cristianos sirios que sufrieron la guerra en Siria. Por cierto, no habla árabe, habla arameo, la lengua de Cristo, ya sabes, una de las lenguas más antiguas del mundo. Me dio las gracias y me dio la bienvenida. Fue algo extremadamente conmovedor. Recibo este tipo de apoyo cada vez que salgo de casa, así que mucha gente me apoya, y eso es estupendo. Sí, gracias. Gracias por lo que está haciendo, coronel. Un gran placer, como siempre.